Recorrido que estuvo interrumpido la semana anterior por mi ausencia, pero damos gracias al Señor esta mañana porque nos permite estar nuevamente juntos, nos permite nuevamente acudir a su palabra. Y hoy, hermanos, estaremos viendo parte de lo que se conoce en la vida de la expansión de la iglesia sobre la tierra, cómo parten dos misioneros de la iglesia de Antioquía. Antioquía vimos en capítulos anteriores, en el capítulo 11, aparece en escena la ciudad de Antioquía y vemos cómo la palabra del Señor llega hasta Antioquía y no solamente se le empieza a predicar a judíos, sino que también se empieza a predicar a gentiles. De tal forma que en esa ciudad tan complicada, hablando espiritualmente, Dios establece una iglesia, y una iglesia, hermanos, que estuvo en cuestión de poco tiempo lo suficientemente preparada para poder dar a luz hijos. Y estoy hablando de dar a luz hijos espirituales, porque cuando empezamos el capítulo 13 a analizarlo, los primeros 3 versículos hace 15 días, dice la escritura que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, entre ellos estaba Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que el que se había criado conjunto con Herodes el tetrarca, y estaba Saulo. El Espíritu Santo, mientras ellos sirven a la iglesia, el Espíritu Santo escoge, aparta a Bernabé y a Saulo, y Bernabé y Saulo se convierten en esos dos misioneros para conformar ese primer viaje misionero. Ahora la iglesia, hermanos, después de que estuvo ahí por bastante tiempo, Saulo con Bernabé enseñándoles, esa iglesia se les llamó por primera vez cristianos, y eso nos tiene a nosotros que enseñar mucho acerca de la madurez que esa iglesia tuvo, del grado de identificación que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Y esa iglesia, hermanos, estuvo en la capacidad de aceptar la voluntad de Dios, pero estuvo en la capacidad también de poder procrear, y lo podemos entender porque el cuerpo de la mujer llega a un momento en el cual, a pesar de que la edad es corta, de que ella es capaz de poder engendrar un nuevo ser en su vientre y poder dar a luz. Cada vez nos encontramos más en ciertas zonas del país que niñas se convierten en madres a edades muy cortas, de 13 años, 12 años, 11 años. Es algo increíble, ya están en esa capacidad, sí, aunque su cuerpo no tiene todavía la madurez, no está en las condiciones óptimas. Y la iglesia de Antioquía rápidamente, debido a ese crecimiento espiritual, a esa madurez y a esa identificación con Cristo, la iglesia, hermanos, Dios la usa para convertirse en un centro misionero. Y es aquí donde vamos a analizar las primeras experiencias, las primeras vivencias que tanto Bernabé como Saulo tienen en ese primer viaje misionero. Y dice el versículo 4, que ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Obviamente, hermanos, vimos hace 15 días en el mensaje que se llamó Enviados por Dios, que cómo el Señor se ocupó, hermanos, de llamar a gente que previamente estaba ocupada sirviéndole. Yo les decía hace 15 días que Dios nunca llama a gente desocupada. Dios siempre va a llamar a su servicio a gente que está ocupada y que está involucrada en la obra. Y el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo, escoge a Bernabé. El Espíritu Santo dirige a la iglesia para que Bernabé y Saulo fueran apartados para la obra misionera. Así que aquí ocurren dos cosas. No solamente
Dios los escogió, sino también, hermanos, Dios se ocupó en enviar a Bernabé y a Saulo a esa obra para la cual Él los había escogido. Uno se puede hacer preguntas: ¿por qué ellos descendieron a Seleucia? La respuesta es simple: porque era el puerto más cercano a Antioquía. Ellos tuvieron la necesidad para poder hacer ese viaje, tuvieron que navegar, y el mismo versículo 4 nos dice que ellos navegaron a Chipre. Y uno puede también preguntarse: bueno, ok, ya entendí por qué ellos fueron a Seleucia. Y la siguiente pregunta sería: ¿por qué ellos navegaron a Chipre? ¿Por qué no navegaron a otra ciudad? Bueno, hermanos, también para eso podemos nosotros encontrar una posible respuesta, y es que Bernabé era precisamente originario de Chipre. Ahora, uno le puede encontrar respuestas humanas por qué hicieron ese primer traslado en ese primer viaje misionero. Pero si Dios había escogido a Bernabé y a Saulo y el Espíritu Santo los envió, entonces ellos fueron a Chipre. ¿Por qué razón? Porque Dios, hermanos, estaba expresando su voluntad a través de esas decisiones que ellos estaban tomando. Ahora, capítulos más anteriores nos vamos a dar cuenta cómo Pablo, en otro de sus viajes misioneros, él tenía un itinerario preparado. Él había dicho: voy a ir aquí, voy a ir allá, voy a ir más allá. Y de repente él tiene estando orando en la noche, él tiene una famosa visión del varón macedonio, donde él está suplicando que pase precisamente a Macedonia. ¿Y qué hizo Pablo? Seguir el trazo que él había hecho de su viaje, sus planes, o seguir los planes de Dios. Obviamente el apóstol Pablo siguió los planes de Dios. Así que aquí, hermanos, Dios está involucrado y dirigiendo las decisiones de estos dos hombres, de Bernabé y a Saulo. Y vean ustedes lo que a continuación pasa. Y dice: llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este versículo 5, hermanos, nos hace notar algo que se convirtió en una estrategia para el apóstol Pablo. Él, siempre que llegaba a un lugar, él lo que buscaba era las sinagogas. La palabra sinagoga literalmente significa reunirse, significa congregarse. Las sinagogas empezaron a existir al momento en que hacía falta un templo. Obviamente toda esta dispersión había alejado a la gente de Jerusalén, que era el lugar donde había el templo, y se empezaron a establecer lugares de reunión, a los cuales les llamaron sinagogas. Todo asunto que tuviera que ventilarse se ventilaba en las sinagogas. Los días de reposo siempre se congregaban en esos lugares, y lo que hizo Bernabé y Saulo fue dirigirse exactamente al lugar donde sabían que iba a haber personas que les iban a dar un espacio para que ellos pudieran predicar la palabra del Señor. Ahora, aquí en este mismo versículo se empieza a mencionar a Juan. Este hombre llamado Juan, que también es conocido como Marcos, este Juan Marcos es el escritor del evangelio que lleva su nombre. Este Juan Marcos, según nos enseña Colosenses, es sobrino de Bernabé. Y los tres, Bernabé, Saulo, y llevando como ayudante, porque así lo dice la Escritura, iba Juan Marcos para cualquier cosa que se requiriera, ahí va Juan de ayudante. Y no debemos olvidar la mención de Juan aquí. Recuerden cómo hemos venido viendo el libro de los Hechos y cómo Dios va moviendo las piezas y va preparando el siguiente escenario. Juan llega a ocupar un lugar importante, porque nos vamos a topar capítulos más adelante donde hay una gran discusión entre Bernabé y Saulo, y ese equipo misionero se divide, y el causante de esa división es precisamente este muchacho, Juan Marcos. Así que tengámoslo solamente en mente. Dice el verso 6: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos,
hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Es interesante, hermanos, que es la segunda vez que aquí en el libro de los Hechos se menciona a un mago. El mago que vimos capítulos anteriores, llamado Simón, fue aquel que fingió haber creído en Jesús, que fue bautizado, y cuando él esperaba recibir el Espíritu Santo, Pedro le dice: tú no tienes ni parte ni suerte. Y ya. Pero Bar Jesús, o Elimas, como se ha mencionado más adelante, nos vamos a dar cuenta que él no corre la misma suerte, porque cae un juicio severo de parte de Dios a través del apóstol Pablo sobre la vida de este hombre. Y aquí, hermanos, es donde quiero que centremos principalmente la meditación de esta mañana. Porque cuando obviamente Dios nos está mostrando a través, he venido repitiendo por años que Dios de las cosas malas saca cosas buenas. Algunos de ustedes lo han asimilado de tal manera que en algunas ocasiones hasta lo repiten en ciertas circunstancias, y hay razón en ello, porque uno puede ver cómo Dios es tan bueno que de las cosas malas Él saca cosas buenas. Ahora, la persecución tan severa y el asolamiento que sufrió la iglesia, a tal punto que la intención de Saulo era desaparecer, desbaratar la iglesia, resultó en bendición, porque la palabra del Señor se fue corriendo hasta el punto donde hoy estamos hablando de una iglesia misionera que se convirtió en un centro misionero, como era la iglesia de Antioquía. Ahora, Dios de algo malo como fue la persecución, Dios sacó algo bueno, porque más personas fueron conociendo del Señor. Ahora, Dios hizo esto porque Dios es un Dios misionero. Y Dios, hermanos, lo ha hecho no desde que envió a su Hijo Jesús. Dice ese famoso pasaje que todo el mundo conocemos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Entonces podríamos cambiar un poco esa palabra, y que ha enviado a su Hijo Jesucristo. Así como la iglesia de Antioquía, dirigidos por Dios, dirigidos por la mano del Espíritu Santo, envían en ese primer viaje misionero a Bernabé y a Saulo, Dios envió a su Hijo para hacer un trabajo misionero en este mundo. Y no quiero explayarme porque lo sabemos bien. Pero ¿qué tal si recordamos de algunos sucesos que Dios hace la misma obra misionera en el Antiguo Testamento? Y hay un ejemplo que hace poco lo citaba yo. Hablaba un poco acerca del profeta Jonás en una de las predicaciones. ¿Quién envía a Jonás a Nínive? Todos conocemos la historia. Dios envía a Jonás como misionero a Nínive. Y Dios lo que hace, hermanos, es hacer prevalecer su voluntad, porque su voluntad es que nadie perezca, sino que todos procedan ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. Y Dios envía a esa nación cruel a uno de sus misioneros. Nosotros lo llamamos profeta, pero Dios envía a uno de sus misioneros y manda a que se arrepientan. Y el pueblo se arrepintió. Desde el mayor hasta el menor, dice el libro de Jonás. Pero también Dios ha hecho llamados muchas veces, y me refiero otra vez al Antiguo Testamento, de tal manera que el Señor dice: bueno, ¿y a quién enviaré? Y alguien dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Ya lo ubicaron. Pero resulta que ese hombre que es enviado por Dios se tropieza con algo y dice: ¿quién ha de creer en nuestro anuncio? Porque aquel profeta, aquel misionero, permítanme también usar esa expresión, él dice: oye, Señor, parafraseando, oye, Señor, vengo, predica y predica y predica y predica. Y entonces ese hombre misionero enviado por Dios lanza la pregunta y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? A lo mejor él volteó y vio que después de venir predicando y predicando y predicando, no había habido un solo convertido. ¿Por qué menciono esto? Hermanos, porque nosotros quisiéramos el día de hoy
que como Dios nos está enviando a predicar, los resultados fueran los mismos como cuando Jonás predicó. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué la primera iglesia de Jerusalén hubo esa explosión tan grande donde miles vinieron a los pies del Señor y hoy no? ¿Ustedes creen que el profeta Isaías no se frustró? ¿Ustedes no creen que todos los demás profetas no se frustraron en su momento? Hay una alegoría muy vieja, hace muchos años, donde se ve en la imagen a un hombre frente a una gran roca y está ahí el hombre. Y está frustrado porque está empujando y empujando aquella roca tan grande y la roca no se mueve. Y dice, Señor, tú me mandaste empujar la roca y la roca no se mueve. Y el Señor le dice, claro, yo te mandé a empujar la roca, no a mover la roca. ¿Sí me explico? Hay tantas cosas a las cuales Dios nos manda que no comprendemos el por qué no. Y la Biblia nos enseña. Pero a veces no queremos aceptar lo que la Biblia nos enseña. Y la Biblia nos enseña en la primera carta a los Corintios que unos son los que siembran. ¿Otros qué hacen? Otros riegan. Pero Dios hace una sola cosa. Él es el que da el crecimiento. Podía hablar de estadísticas aquí hoy. Y voy a hacer una mención rápida. Los hermanos en Norteamérica llevan estadísticas de muchas cosas. Del porcentaje de los que oran, de los porcentajes de los que leen la Biblia, etcétera. Pues también hay un porcentaje de, en promedio, a las cuantas veces una persona se rinde su corazón delante del Señor. Y en promedio una persona rinde al Señor su corazón a la 7ª vez. ¿Eso qué significa? Que a esa persona le hablan una vez, le hablan no 2 veces, 3 veces, 4 veces. En promedio, no es una regla, en promedio eso sucede. ¿Y por qué? Porque uno riega, uno siembra, otro riega. Hasta el momento en el cual Dios da el crecimiento. Y Dios envía a Bernabé y a Saulo. Pero ocurre algo. Que cuando ellos llegan ahí a Salamina y empiezan a anunciar la palabra del Señor en las sinagogas, bajan con ellos y habiendo atravesado, verso 6, toda la isla, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Ahora es interesante que el significado de Bar Jesús es hijo de Jesús. O sea, él orgullosamente se presentaba con el nombre, soy hijo de Jesús. Pero ¿qué dice Dios de él en su palabra? Que él es un falso profeta. Era un engañador. Eso es lo que en realidad era Bar Jesús. Ahora, vean ustedes la posición de privilegio que ese hombre con sus artilugios, con su magia, hasta dónde había logrado llegar Bar Jesús. Verso 7. Dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Ahora, muchas veces nosotros no nos dedicamos a la tarea de investigar cómo es que gobernaba el Imperio Romano todas las provincias que iba conquistando. Pero básicamente, hermanos, lo que hacía el Imperio Romano es que en algunas regiones el Imperio Romano ponía su gente con ejército presente. O sea, lugares donde se requería la mano del ejército, mano dura.
Pero había lugares como esta isla donde había un procónsul, no había un emperador, había un procónsul. O sea, estaba la presencia del Imperio Romano, pero no había necesidad de un ejército. De tal forma, hermanos, que este mago ganó un cierto lugar de confianza con el hombre más importante en aquella isla. Este hombre se llama Sergio Paulo. Lo busqué en la historia y ¿qué creen? Aparece Sergio Paulo. No, pues no podría ser de otra manera porque la Biblia no miente. Y dice solamente la escritura de Sergio Paulo era un varón prudente. Ahora, ¿qué sucede aquí? El procónsul se interesó en escuchar la palabra de Dios. Vean este final de este versículo 7. Dice, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Y dice uno, qué maravilla. Hace 15 días trataba de hacer resaltar cómo la palabra de Dios derriba barreras étnicas. Derriba barreras de gente empoderada, de gente en lugares de eminencia, haciendo resaltar que Manaén, el que se había creado junto a Herodes, el tetrarca, era parte del liderazgo de la iglesia de Antioquía. ¡Qué fabuloso! Y ahora, hermanos, otro hombre empoderado, otro hombre en eminencia, está interesado en escuchar la palabra de Dios. Y este hombre no es ni más ni menos que el procónsul Sergio Paulo. Obviamente hasta ahí, si yo un día les dijera, pues fíjense que me mandó a llamar el presidente municipal de Veracruz, porque quiere que le hable de Cristo. ¿Qué diría usted? Amén, hermano. Gloria al Señor. Pues sí, todos felices. Pero resulta, hermanos, que la realidad es distinta. La realidad que a veces se escapa de nuestro conocimiento. Y se nos escapan en realidad muchas cosas de las cuales ya sabemos en la Escritura. Una de ellas se las acabo de mencionar. Dios nos manda a predicar. Pero Dios no nos manda a convertir personas, porque nosotros no convertimos a nadie. El que hace el trabajo de transformación y de conversión y de arrepentimiento no es el predicador, no es el que comparte la palabra del Señor, es el Espíritu Santo. Si no, no es verdadero aquel arrepentimiento. Es como aquel hombre al que Dios mandó a empujar la roca. Nosotros nos manda a predicar. O sea, nos manda a empujar la roca. No nos manda a convertir gente, no nos manda a mover la roca. El campesino, ¿cómo sale? Digo, yo no sé técnicas de siembra de nada. Pero ¿cómo sale el campesino, hermanos? Aventando su semilla, poniendo la semilla, con la esperanza de que cada semilla crezca y dé fruto. Y la pregunta es, ¿cada semilla que se siembra da fruto? No. No. Hay muchas cosas que amenazan una siembra. Las plagas, la falta de lluvia, o una lluvia tardía, o una inundación. Muchas cosas. Y si no, ni lo vamos a hacer, pero ahí está Mateo 13, la parábola del sembrador. El Señor Jesucristo claramente expresa cuántos entregan realmente su vida al Señor. Y nosotros sabemos también, hermanos, que todo lo que suene a Dios siempre va a haber oposición espiritual, sea lo que sea. ¿Cuántas veces una persona no nos ha abierto las puertas de su hogar? ¿Cuántas veces no nos han regalado parte de su tiempo porque quieren escuchar la palabra de Dios? Y decimos, esta es la nuestra. Y vamos a un lugar supuestamente privado donde no se van a sufrir interrupciones y hay todo menos quietud.
Alguien llama a la puerta, le llaman por teléfono, se le están quemando los frijoles, recibió visitas y ahí estamos nosotros todos frustrados. Nuestra tarea es distinta. Ahora, Bernabé y Saulo, dice, verso 7, que este Bar Jesús, este Elimas, dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios. Pero vean lo que dice el verso 8. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. ¿Y qué hacía Elimas, hermanos? Procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Qué hombre más malo? Y así hay muchos casos, donde hay gente que realmente quiere conocer de todo corazón a ese único y verdadero Dios, y hay gente que hace un trabajo como el que hizo Elimas, o el trabajo que quería hacer Elimas con el procónsul. Miren, hermanos, Pablo le dice del verso 9, aquí viene el juicio de parte de Dios. Dice que entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad. Vean los adjetivos que usa Pablo. ¿Hijo de quién? Pero él se ostentaba diciendo: yo me llamo Bar Jesús, o sea, yo soy hijo de Jesús. Y dice Pablo: no, tú eres hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Y pregunta Pablo: ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujera de la mano. Obviamente para mí fue inevitable no pensar en Simón el mago, el otro mago. Pedro solamente le dijo: tu corazón está lleno de maldad, de amargura, etcétera. Vámonos, sácate de aquí. Porque Dios no usó la misma vara para medir al otro mago. Les doy 10 segundos para pensar. ¿Por qué no? Porque debe haber una causa. ¿Por qué este hombre, hermanos, les fueron dicho tantas cosas, sus verdades, y además hay una señal visible y manifiesta del poder de Dios a través de la vida de Pablo, dejando ciego a este hombre? Una ceguera temporal, por cierto, pero al fin ceguera. Y la respuesta aquí está, hermanos. Simón el mago simuló haber nacido de nuevo. Tuvo el atrevimiento de bautizarse. Y seguramente empezó a usar el lenguaje de los creyentes, que es muy típico, muy común. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre los verdaderos hijos de Dios, ahí fue donde él no tuvo ni parte ni suerte. O sea, quedó al descubierto, quedó desnudo, que lo que había hecho él no había sido un genuino arrepentimiento, no había sido de corazón. Pero ¿saben una cosa? ¿Saben cuál es la diferencia entre Simón el mago y Elimas? Que Simón el mago no estorbó a nadie. Todo lo que él hizo fue para su propia condenación, sin estorbar a nadie.
Pero que como Elimas era un hombre allegado al procónsul, y vaya usted a saber cuántos beneficios se obtenía de esa relación, de esa amistad, de esa influencia con el procónsul, él resistió a Bernabé y a Saulo, y él resistió la palabra de Dios para que la palabra de Dios no llegara a este hombre llamado Sergio Paulo. Y por eso Dios envía un juicio tan severo para con él. Porque no solamente su vida estaba perdida, sino que pretendía que la vida del procónsul siguiera perdida espiritualmente hablando. ¿Me explico? Hay cosas tan graves delante del Señor que sin duda, hermanos, nosotros deberíamos temblar. Porque este hombre, de manera abierta, él siendo un incrédulo, voy a usar ese término, él siendo un incrédulo estaba impidiendo que otro incrédulo dejara de serlo. Y digo que uno debe tener, hermanos, mayor temor de Dios. Porque a veces nosotros mismos somos estorbos para que otros vengan a los pies del Señor. Una enseñanza, hermanos, que debe llamar nuestra atención. Porque todo lo que ha tenido que hacer Dios para salvar un alma. Imaginemos. Y podríamos tomar unos instantes aquí para recordar lo que Dios ha tenido que hacer. Lo que Dios tuvo que hacer para rescatarle a usted. ¿Cuántos estorbos no se pusieron en su vida? ¿Cuántas veces le tuvieron que hablar a usted del Señor y sin embargo Dios le dio la victoria y derramó su gracia sobre la vida de usted? Nosotros no debemos ser un estorbo para nadie. No debemos ser un estorbo para que nuestros hermanos en la fe crezcan. Mucho menos debemos ser un estorbo para gente que no le conozca, finalmente le pueda conocer. Son cosas serias, hermanos, en las cuales debemos meditar. Porque para Dios son serias. Repetimos sin meditar muchos pasajes. Entre ellos la carta de Pedro, vuelvo a repetir, ya lo dije al principio, pero la voluntad de Dios es que nadie, ¿qué, hermanos? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no solamente nos da el privilegio de compartir su palabra. Nosotros no llegamos y no sabemos si vamos a sembrar o vamos a regar. No sabemos qué parte del proceso estamos cumpliendo. Pero los resultados son del Señor. Y lo otro que debemos de tener presente y procurar tener mucho cuidado de no estorbar para que alguien venga a los pies del Señor. ¿Cuántas veces no hemos escuchado expresiones decir, eso es ser cristiano? Mejor no, muchas gracias. Porque el incrédulo no se va a fijar en Dios, se va a fijar en ti, se va a fijar en mí, en lo que hago y dejo de hacer como creyente. Se olvida de que el Señor es santo, es recto, es puro y que lo ama. ¿No la Escritura habla acaso de que nosotros somos embajadores de Cristo? Somos representantes. Usted trabaja para una compañía, pero usted no es Mafre. Pero usted va representando Mafre. Allá el Señor no es ¿cómo se llama? Zurich, no es Zurich. Pero Él cuando llega, Él es Zurich. Y si ustedes atienden bien a su cliente en un momento de crisis, va a hablar bien de Zurich, de Mafre. Ya le estoy haciendo comercial.
Solamente lo uso como un ejemplo. Si ganamos patrocinio, pues qué bueno. Así nosotros, hermanos. Este cuate Elimas decía con su nombre soy hijo de Jesús y resulta que en la realidad era un falso profeta. Y no solamente eso, quiso evitar que el procónsul conociera a ese único y verdadero Dios. Sus intereses eran más grandes, más importantes que los intereses de Dios. Y finalmente el verso 12 dice que entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. Pero vean esto, o sea, no puedo uno decir ya, bueno, ya estuvo, vámonos, ya leí el verso 12, no, espérense, porque aquí ocurren dos cosas. La ceguera temporal de Elimas ocurrió en la presencia del procónsul. ¿Estamos de acuerdo? Y este hombre creyó, es cierto, pero no creyó por esa señal, sino creyó por la doctrina del Señor. Se maravilló. Ahora, la Biblia no abunda, en uno de esos tantos casos, no abunda sobre cosas que uno quisiera saber. Pero algo queda claro, hermanos, que Pablo y Bernabé, ya hablamos aquí de Pablo, ya hubo el cambio de Saulo, también dice aquí, entonces Saulo que también es Pablo, aquí viene ya el cambio de Saulo a Pablo. Pablo y Bernabé tuvieron que haberle predicado acerca, ¿saben de qué, hermanos? De la gracia del Señor. ¿Qué ocurrió entonces en este hombre? Sergio Paulo se quedó maravillado. Ahora, quizás muchos de nosotros ahorita que dije, seguramente le predicó acerca de la doctrina de la gracia. Al amor dijeron, pues quién sabe qué abundará eso, qué tanto abarcará la gracia. ¿Por qué somos salvos, hermanos? Efesios 2:8. Porque por gracia, ¿qué cosa? Somos salvos. Ahora imagínense a Pablo diciéndole, oye Sergio Paulo, ¿sabes una cosa? Que nunca jamás nadie a lo largo de la historia ha tenido que pagar por su pecado. ¿Cómo? Dice Sergio Paulo. ¿Sí? Porque Dios siempre ha provisto a alguien que muera en tu lugar. Y ese alguien que murió en tu lugar se llama Jesús. Y ahí empezó Pablo. Entonces, ¿cómo se quedó Sergio Paulo? Maravillado. Porque, hermanos, uno nunca debe perder ese aspecto de sorpresa de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Somos hijos de Dios, amén. Pero ¿por qué somos lo que somos hoy? Por la gracia de Dios. Así lo expresa el mismo Pablo en una de sus cartas a la iglesia de Corinto. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, hermanos, debemos vivir maravillados de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros como iglesia local somos testigos de que Dios sigue siendo un Dios de milagros. ¿Estamos de acuerdo? Hemos visto a Dios obrar muchos milagros. Cuando la iglesia se une en oración, Dios oye la oración de esta iglesia. Pero no creemos por lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho simplemente confirma, y me refiero a esos milagros, simplemente confirma lo que ya hay, hermanos, en nuestro corazón. Entonces la invitación este mediodía, principalmente, hermanos de Dios, para nosotros es que procuremos nunca ser estorbo. Y eso era algo que tenía Pablo hasta la médula, no ser estorbo a nadie.
Pablo creo que era como yo en cierto sentido, tenía gusto por la carne. Le gustaban buenos cortes americanos, un buen filete, una buena picaña asada. Pero Pablo dice a los corintios que si era necesario dejar de comer, lo haría por bien. Antes que yo están los demás. ¿Por qué? Porque Pablo sabía bien y lo supo desde el principio de su ministerio misionero, que él debería procurar siempre buscar ser una bendición a donde quiera que él fuese, procurar ser de edificación a donde quiera que él fuese. Y ojalá nosotros, hermanos, sigamos con esa convicción de ser de bendición y no ser de estorbo, de ser de edificación y no para derribar, sino para construir y aportar algo que fortalezca más cada día la obra del Señor. Pongámonos en pie. Démosle gracias al Señor en esta tarde, hermanos. Oremos. Poderoso Dios y buen Padre que moras en los cielos, te damos gracias, nuestro buen Señor, en esta hora por habernos dado la bendición, el privilegio de poder estar aquí reunidos en tu casa de oración. Te bendecimos, Señor. Gracias por darnos el gozo de poder estar aquí. Nos preparamos hoy para llegar aquí, Señor, y entregarte esta ofrenda. Nuestra súplica a esta hora que estamos a punto de partir es que todo haya resultado conforme a tu voluntad, Señor. Y gracias porque sé que sigues hablando de nuestras vidas, de forma individual, pero también como iglesia, Señor. Ojalá que nuestras vidas sean en todo momento un instrumento en tus manos, un instrumento de justicia, un instrumento, Señor, que uses para tu honra y gloria, pero un instrumento que sea de bendición también para otros. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Y que seas tú y no nosotros los que tomen el control a cada momento de nuestra vida. Señor, despídenos en paz. Toda necesidad la ponemos en tus manos, tú la conoces, Señor. Hay situaciones graves que algunos de nuestros hermanos al momento están pasando. Y los conoces por nombre, Señor, y una vez más los ponemos en tus manos. Y esperamos que tú hagas tu perfecta voluntad en cada uno de esas situaciones, Señor. Despídenos en paz, llévanos con bien a nuestros hogares. Todo esto, Señor, te lo suplicamos, te lo agradecemos en el único y poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos concluido, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo. No dejemos de orar unos por otros.